En esta evidencia leímos 4 lecturas. La primera es la nueva historia descolonializada de América. La lectura analiza cómo la historia del continente ha sido contada desde una visión eurocéntrica que invisibiliza a los pueblos originarios y a sus aportes. Al realizar esta evidencia me sirvió para comprender que la historia no es neutral, sino que refleja relaciones de poder y perspectivas dominantes. También fortaleció mi pensamiento crítico al aprender a cuestionar las narrativas establecidas y valorar las voces que antes fueron ignoradas. La segunda lectura es la historia de América Latina, la era del imperio. Del siglo XIX y principios XX, los países latinoamericanos se integraron al sistema capitalista mundial bajo una fuerte influencia de las potencias europeas y de Estados Unidos. Explica que aunque ya no exista una colonización formal, el imperialismo continuó a través del control económico, político y cultural. Al realizar esta evidencia me sirvió a comprender mejor las causas históricas de la desigualdad y la dependencia económica de América Latina. Además, fortaleció mi pensamiento crítico al conocer que muchos problemas actuales tienen raíces en este periodo. A esta lectura me ayudó a relacionar la historia con temas contemporáneos de administración y desarrollo. La tercera lectura es las guerras de dependencia y el nacimiento de los Estados-nación americanos, una reconsideración. Esta lectura analiza cómo los procesos de independencia de América no fueron simples guerras de liberación nacional, sino el resultado de una profunda crisis de orden imperial español. El autor explica que las naciones americanas no existían antes de las guerras, sino que se fueron formando durante y después de ellas, a través de la construcción de nuevos estados, identidad y estructuras políticas. Esta evidencia me sirvió para comprender de una manera más crítica el origen de los países latinoamericanos y cómo la idea de la nación se fue construyendo con el tiempo. Además, me ayudó a valorar la importancia de analizar la historia sin idealizarla, entendiendo las causas políticas, sociales y económicas que dieron a formar los estados actuales. La cuarta lectura es las relaciones internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la dependencia. Esta lectura analiza cómo tras lograr su dependencia, México continúa siendo un país influido por potencias extranjeras, sobre todo en lo económico y en lo político. Aunque el país se liberó del dominio español, siguió enfrentando a las dependencias hacia naciones más poderosas, lo que limitó su autonomía y desarrollo. El texto demuestra que la política exterior mexicana de este siglo estuvo marcada por la búsqueda del reconocimiento internacional, la inestabilidad interna y la necesidad de integrarse al sistema capitalista mundial. Esta evidencia me sirvió para comprender que la independencia no garantizó una verdadera soberanía, ya que México continuó condicionado por intereses externos. También me ayudó a reflexionar sobre los factores históricos que influyen en la forma en la que el país se relaciona hoy en otras naciones, fortaleciendo mi pensamiento crítico y mi comprensión de la historia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Rodríguez Herrera y en esta parte del podcast explicaré la fase 2 de los estudios regionales de América, la materia, en donde realicé una infografía basada en 4 lecturas que más adelante detallaré en cada una de ellas, con las cuales comprendí cómo América participó así en los grandes conflictos que tuvieron lugar durante el siglo XX y cómo se consolidó la cooperación regional. En la primera infografía del tema de la lectura el día que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos, pues esta es la infografía que hice. Ahí pues al leerla y hacer la infografía de la lectura, conocí pues la tensión que hubo entre ambos países por el petróleo y la influencia que tuvo Alemania. Aunque México en sí no le declaró la guerra a Estados Unidos, pues su colaboración posterior cambió la posición inicial que tenía, la posición internacional. La segunda infografía, que tiene el título de la lectura de Los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial, muestra cómo este país pasó de ser un país aislado
a ser una potencia mundial, marcando así el inicio de su liderazgo global. En la tercera lectura, esta es la infografía que realicé. Tiene el título de América Latina en la Segunda Guerra Mundial. En esta entendí que aunque la región no fue el escenario directo, tuvo sin embargo un papel clave en recursos y apoyo militar, reforzando así su importancia estratégica. A continuación, les hablaré sobre los 70 años de la OEA, o también conocida como la Organización de los Estados Americanos. Esta fue fundada en 1948 en Bogotá, Colombia, y surgió para promover la paz. Fue un poco después de la Segunda Guerra Mundial y entre sus principales objetivos está el promover la democracia, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. Durante sus 70 años, la OEA ha tenido un papel importante en procesos de paz, en la observación de elecciones y en la mediación de conflictos, sobre todo en tiempos de Guerra Fría. Pero esta también ha recibido críticas principalmente por su dependencia de Estados Unidos y por acusaciones de intervencionismo político. Hoy en día es un gran reto mantener su relevancia en un continente tan diverso y con tantos desafíos políticos y sociales. A 7 décadas de su creación, la OEA sigue siendo un espacio clave de diálogo, pero también un reflejo de las tensiones que existen en América. Buenas noches, yo soy Brenda Rivera y voy a hablar sobre la evidencia 3, que trató sobre analizar una serie de artículos y de estos sacar la información más importante y hacer un ensayo de mínimo una cuartilla cada uno. La primera lectura nos habló sobre la Revolución Cubana, que comenzó con una gran diversidad de ideas y de actores sociales, pero al llegar al poder, Fidel Castro consolidó un sistema autoritario con un partido único, y aunque hubo muchos avances sociales, se perdió esta diversidad política. La lectura 2 nos habló sobre la exclusión de Cuba de la OEA. En 1962, Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, ya que se alineó con el socialismo. En un contexto de Guerra Fría, la decisión se vio más alineada por intereses políticos que por los principios democráticos del país, y Cuba respondió con rechazo y buscó alianzas alternativas. Después, en la lectura 3 tenemos a la crisis de los misiles. Igual, en 1962, la instalación de misiles soviéticos en Cuba desató una crisis global. Aunque se evitó la guerra, el conflicto demostró que países pequeños como Cuba podían quedar atrapados entre disputas entre grandes potencias. La lectura 4 nos habla sobre la militarización y golpes de Estado en América Latina. En el siglo XX, muchos países latinoamericanos sufrieron golpes de Estado impulsados por militares influenciados por la Guerra Fría. Todo esto instauró dictaduras que debilitaron el sistema democrático y promovieron una cultura autoritaria. La lectura 5 nos habla sobre el papel de América Latina en la Guerra Fría. La Guerra Fría trajo dictaduras, represión y violencia a América Latina, influenciado mucho por el papel de Estados Unidos en esta, pero a pesar de ello surgieron movimientos de resistencia y lucha por los derechos humanos que impulsaron a la democracia del país. Después, la lectura 6 se trata sobre la Operación Cóndor, que fue una red de dictaduras que persiguió y eliminó a opositores políticos con apoyo internacional. Miles de civiles fueron secuestrados, torturados, y recordar este episodio ayuda para defender la democracia. La lectura 7 nos habla sobre la Guerra de Malvinas. En el 82, Argentina invade Malvinas para recuperar apoyo político, pero fue derrotada. La guerra dejó secuelas que muestra cómo el nacionalismo puede ser utilizado para ocultar crisis internas. Y por último, en la lectura 8 tenemos el golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado del 73 derrocó a Allende e impuso una dictadura liderada por Pinochet. Se revivió desigualdad y represión, y recordar este suceso histórico es esencial para proteger la democracia del país. Hola, mi nombre es Paula Rivas y les voy a hablar sobre la evidencia 4, que trató sobre 6 lecturas, de las cuales hice un pequeño análisis y les voy a dar una breve descripción de cada lectura.